niños de la parroquia de Quichinche. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues vamos a dar comienzo a la clase de catequesis de mis niños de segundo año de primera comunión. ¿Cómo están? Esperando que se encuentren bien. Lamentablemente, pues por esta situación que no podemos estar, pero vamos a continuar con todos mis niños de la parroquia de Quichinche. ¿Ya? Muy bien. El día de hoy pues es un tema un poquito más recreativo porque vamos a conocer sobre la vida de nuestra hermana Santa Teresita. ¿Sí? De nuestra hermana Santa Teresita. Sí, ella es una santa que desde muy niña, pues muy joven, sentía pues esos deseos ser santa, ¿no? De estar siempre pues lo que Dios le pide, lo que Dios le diga, estar siempre presente en esa situación de que estar más apegada a Dios, ¿no? La santidad es eso, buscar estar más cerca de Dios, buscar el estar más en comunión con Él, comunión, tener algo en común, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pues, pero ella le entristecía mucho, decía, le entristecía mucho el no poder hacer penitencia y sacrificios fuertes, como los grandes santos, para demostrar su amor a Dios. ¿Ya? Con esta pequeña entronización vamos a empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Santa Teresita de Jesús tenía todas esas ganas de estar más cerca de Dios. Entonces, ¿cuál era el sacrificio que hacían ellos? Por ejemplo, los sacrificios que, que ellos aspiraban a hacer para estar más cerca de Dios. Bueno, uno de ellos, yo he conocido mucha vida de santos, he leído algunas vidas de los santos, que algunos, por ejemplo, se ponían cinturones de espinas, se ponían el sayal. El sayal es una prenda que pica mucho, da mucha comezón. Ellos se ponían eso para que a través de ese sacrificio, a través de ese dolor, pues podían ofrecer a Dios y Dios les conceda favores, ¿no? Dios les conceda primero la santidad, y pues Dios le conceda a través de esa santidad que ellos tenían milagros que Jesús podía conceder. ¿Sí? Bueno, eso de los milagros ya nos debe la próxima semana, que el tema también que se nos avecina para la próxima semana, igual nos habla que Jesús hace señales milagrosas. ¿Ya? Pero para esto pues nosotros debemos conocer un poquito sobre quién eran los santos. ¿Cuál es su función de los santos? ¿Ya? La función de los santos es pedir e interceder por todos nosotros ante Dios, por todos nosotros ante el Padre, ante el Hijo, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes, estando ahí pues en casita, vamos a ver si nosotros podemos llegar a ser santos, ¿ya? Entonces ustedes deben comprender que la santidad no es fácil, no es fácil de llegar a vivirla, a ofrecerle sacrificio a Dios. No es fácil porque conlleva mucho compromiso. Primeramente compromiso. ¿Por qué? Ejemplo, digamos, si yo le quiero ofrecer este día a Dios y no voy a comer nada por ofrecerle a Dios un sacrificio, un dolor, primeramente por mis pecados, ¿no? Por mis pecados, por mis faltas, voy a ofrecerle ese sacrificio a Dios. Y pues segundo, también por las personas que nosotros queremos ayudar a través de nuestra penitencia. Ejemplo, en la Semana Santa a nosotros nos dicen
es que mira, es que no puedes comer carne, es que no puedes tú eh, eh, hablar malas palabras, no puedes dejar de ir a misa, ¿ya? Entonces, todas estas cosas nosotros debemos hacerlo con amor. No podemos, nosotros no Semana Santa porque por amor a Dios, no porque la iglesia nos pide. La iglesia te recomienda, sí, la iglesia te dice, mira, no comas carne, no blasfemes, no digas mentiras, no robes, no mientas, no estafes, ¿ya? Pero la iglesia no está ahí para controlarte y para decirte, oye, si estás haciendo, no. Solo Dios es quien te ve. Entonces tú desde tu corazón debes ser sincero y decir sí a Dios. Mira, sí estoy haciendo esto por amor a ti, sí estoy haciendo esto porque quiero ser una mejor persona, porque quiero ofrecerte esos sacrificios, ¿sí? Y comprender para que el llegar a ser santo se necesita sobre ser primero hijo e hija de Dios. Para ser santo, por eso aquí dice, Jesús, hasta que un día Jesús le hizo comprender que para ser santa necesitaba ser, sobre todo, saber que es hija de Dios. No es simplemente un cuerpo que debe recibir maltrato, penitencia, sino que Jesús también te ama y dejarse amar por Él, amarlo y dejarse amar por Él. Pues debía ser como una niña que duerme confiada primeramente en sus brazos. Primeramente debemos confiar, niños. Debemos saber que Dios es un padre amoroso, un padre sencillo, un padre sincero y sencillo, ¿sí? Que Dios te espera con los brazos abiertos, ¿ya? Entonces, con ese camino de sencillez llamado infancia espiritual, llega a ser una gran santa. Su nombre es Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, una santa ecuatoriana. ¿Ya? ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo veía Teresita a Dios que se imaginaba de él? Pues Santa Teresita se imaginaba como que Dios es un padre que necesita verte sufrir, verte estar ahí postrado. No, Jesús es un padre amoroso que quiere primeramente verte feliz. Segundo, que seas santo. Y tercero, pues concederte lo que tú le pides, ¿no? Entonces, eso es lo que primero quiere Dios para ti. No quiere pues que sufras. Bueno, si sufres, pues sufre por amor, ¿no? ¿Ya? ¿Quién nos ha enseñado que Dios es un Padre bueno, que nos ama a pesar de todo? A ver, ¿quién creen? Ejemplo, digamos, a su casa llega un primo de ustedes, primo amigo, dice, verás, tendrás mucho cuidado porque mi papá es muy bravo, mi mamá es muy enojona. ¿Quién se encarga de dar a conocer a sus padres? Ustedes mismos, ustedes como hijos. Entonces Jesús como hijo vino al mundo para enseñarnos y demostrarnos que el Padre de Él es un Padre amoroso, que el Padre es un Padre que está siempre con los brazos abiertos esperándote. No es un Padre castigador, no es un Padre vengativo, no. Dios no es eso. ¿Ya? Entonces dice, la Biblia nos enseña. Otra vez Jesús se puso a enseñar a la orilla del lago. Se reunió tanta gente junto a él. Se reunió mucha gente. A ver. Se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella. Mientras toda la gente estaba en la orilla, Jesús le enseñó muchas cosas por medio de parábolas. ¿Sí? ¿Qué dice? Un maestro de la ley se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le contestó, el primero de todos es este, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Ya? Porque estos dos mandamientos encierran toda la ley de Dios. Si amas a Dios, podrás amar al prójimo. Amar al prójimo es no robar, no matar, no desear los bienes ajenos, honrar padre y madre. Todos esos mandamientos pertenecen y son el mandamiento que Jesús nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos se engloban a los demás mandamientos, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo enseñaba Jesús a la gente? ¿Cómo creen que enseñaba? Con iras, con furia, con, digamos, con imposición. Jesús quería que aprendas y querías que aceptes, ¿no? No, Jesús enseñaba con amor, con paciencia, con tranquilidad. Si querías aceptarlo, pues bien; si no querías aceptarlo, daba igual, ¿no? O sea, Jesús no te imponía esas cosas. Jesús no te decía, mira, es que tienes que hacer, es que tienes... No, Jesús no te imponía las cosas, ¿ya? ¿Sabes qué es una parábola? Bueno, de versito me van a hacer eso, ¿ya? Van a leer, luego les voy a decir el versito que está en la página 67, ¿ya? Una parábola es donde Dios hace una comparación y asemeja a la realidad, a lo que hoy está pasando o a lo que pase o pasará, ¿ya? Es una comparación que siempre deriva y te lleva a Dios, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? ¿Se acuerdan que les dije Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿ya? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tan sencillo. Sencillo, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, mis queridos niños, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito sobre qué función cumplen los santos, qué función cumplen los santos dentro de la Santa Madre Iglesia. Bueno, un santo tan, tan sencillo como es eh, eh, San Juan Papa, anterior a Benedicto. Entonces, uno de ellos, pues, uno de ellos, de San Juan Pablo II, fue uno de ellos de los cuales realizaron muchos milagros. Ustedes saben que es el papa del amigo, el papa viajero, el papa que siempre estuvo presente, atento a lo que dice la iglesia. Él nunca los dejaba. Era un papa que tenía un carisma. Por ejemplo, cuando vino aquí a Ecuador, me parece que vino aquí a Ecuador, ¿ya? O no, creo, no, San Francisco vino a Ecuador también. Sí, creo que vino en un año, creo, como es el Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces, una de esas cosas que hizo él, pues unió a la iglesia bastante. Él también fue el quien terminó lo que empezó San Juan 23, cuando empezó el Concilio Vaticano, pues una reforma a la iglesia que cambió totalmente, cambió todo el panorama, todo lo que nosotros tenemos, la imagen de la iglesia, todo cambió, porque dijo que la iglesia tenía que ser del pueblo, no tenía que ser de un sitio específico. No, la iglesia no es solo de los curas, la iglesia no es solo de las monjas, sino la iglesia es de todos, la iglesia es universal, ¿sí? Por eso nosotros ahora podemos escuchar la misa, entender lo que se está diciendo, lo que se está predicando, gracias a Juan 23, que empezó y terminó Juan Pablo II, ¿ya? Entonces, obviamente, como San Juan Pablo II hizo muchas cosas buenas dentro de la iglesia, habían padrecitos que siempre le ponían obstáculos. Pero lo que hacía él era rezaba por ellos para que Dios les perdone,
¿sí? Porque además eran sacerdotes y también le ponían hincapié a que él no pueda a ponerle trancas a que él no pueda avanzar, ¿ya? Entonces dice, para que puedas conocer más a Jesús debes saber que su vida se divide en tres grandes momentos: la vida oculta de Nazaret, su vida pública y pasión y muerte. Bueno, entonces cada uno de ustedes va a ver que detrás de todo lo que nos cuenta la Biblia, detrás de todo lo que eh, Dios nos permite conceder y saber, está una de ellas la vida oculta de Jesús. ¿Sí? Nosotros no sabemos qué ha pasado en esos relatos que no nos cuenta la Biblia, que no nos dice, ¿no? Por ejemplo, nos habla de la vida de su niñez, pero no nos habla de cuando tuvo 10 años, ya después nos cuenta cuando tuvo 12 años, cuando se pierde, después no nos cuenta de su adolescencia. Entonces me imagino que Jesús pudo haber sido como cualquier adolescente, ¿no? Retomado, pero siempre inteligente, más maduro, ¿ya? Entonces, ejemplo, solo ustedes tienen hermanitos, hermanitas, primos, primas, les en cuenta que es muy diferente un niño a otro. Algunos son más maduros, algunos entienden mejor, ¿ya? Entonces, no todos, todos piensan igual y son de la misma forma. Entonces, niños, no se olviden de eso. Vamos, dice, sus primeros 30 años en la que vivió sencilla y humildemente, trabajando, orando y santificando la familia. Durante 3 años Jesús se dedicó en su vida pública a enseñar al pueblo las verdades del reino, mostrar la presencia de ese reino mediante milagros y formar a sus discípulos. ¿Ya? Pasión y muerte. Es el momento más importante en el que Jesús da la vida por salvarnos. Así de sencillo. Dios Jesús se entrega por nosotros para salvarnos. Nada más. Entonces, cada uno de ustedes va a reflexionar y va a decir en qué estamos nosotros poniendo fuerza para hacer lo que Jesús nos pide, porque no simplemente es de y coger y decir, es que yo soy católico ya, yo voy a misa ya. No, niños, todo conlleva, todo es un conjunto, la misa, la catequesis, la iglesia, todo tiene que ver con la santidad. Para ser santos debemos ser unos buenos niños que sabemos, que queremos aprender, unos buenos católicos que vamos a escuchamos las misas dominicales a través de Facebook o cualquier situación, ¿ya? Entonces, eso es ser santos, ser lo que Dios, hacer lo que el Dios nos pide, ¿ya? Las enseñanzas de Jesús. Jesús ocupó gran parte de su vida pública enseñando las verdades del reino de Dios. Le enseñaba de forma muy sencilla y profunda al mismo tiempo, para que todos puedan comprenderlo. Por eso hablaba muchas veces en parábolas o en pequeñas historias que nos ayudan a comprender mejor su enseñanza. Las verdades más importantes que nos enseña Jesús son Dios Padre y el mandamiento nuevo de amor. Dios Padre, Jesús nos revela que Dios es Padre y que nos ama inmensamente. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que les decía? Lo que yo les decía, que Jesús primero quiere que sepas que que es un Padre amoroso. ¿Ya? Los unos a los otros. Del mismo modo que en Él, Jesús nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros, del mismo modo que Él nos amó, entregando la vida por los demás. Cuando Jesús hablaba, la gente se quedaba contenta y sorprendida porque no hablaba con los demás maestros de su tiempo, sino con autoridad. ¿Qué significa esta autoridad?
quiere decir que estaba plenamente convencido de lo que decía y confirmaba su mensaje con los milagros que hacía, sobre todo con su ejemplo de vida. ¿Ya? Muy bien. Un compromiso que nosotros debemos hacer. Me comprometo, dice, me comprometo a conocer cada día más las enseñanzas de Jesús que se encuentran en el Evangelio y a esforzarme por vivirlas. ¿Ya? Muy bien. Una de las cosas es que nosotros debemos primeramente confiar en Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos nosotros ser partícipe de las cosas buenas que Dios nos da. ¿Sí? Entonces, mis queridos niños, para todos ustedes, primeramente, dejarles un debercito para la próxima semana. No se olviden de mandarme, ya. En la página 67, actividad 5, dice leer la parábola del tesoro escondido que se encuentra en Mateo 13:44. Y hagamos un dibujo que la represente, ¿ya? Entonces, vamos a ver que nosotros debemos recordar y aprender un poquito más, ¿ya? Dice, ¿cuáles fueron las principales actividades de la vida pública de Jesús? Durante su vida pública, Jesús enseñó los misterios del reino, hizo muchos milagros y formó a sus discípulos. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre Dios? Jesús nos enseñó que Dios es Padre, que es bueno con todos y quiere que todos lleguemos a la gloria de su reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gran proyecto de salvación que Dios realizó a favor de la humanidad por medio de Cristo y de su iglesia. ¿Ya? Entonces dice aquí, una vez más oremos con el Padre Nuestro, pero lo hacemos poniendo todo el corazón, sabiendo que cada vez que lo rezamos recordamos que Dios es nuestro Padre, que queremos que venga su reino de amor. Ya, todos sabemos el Padre Nuestro, en nuestras casitas, pues cada uno de nosotros vamos a rezar el Padre Nuestro, cada uno vamos a ponernos en confianza con Él y pues sobre todo pues siempre estar atentos a lo que la iglesia nos pide, atentos a lo que la iglesia nos comparte, ¿ya? Entonces dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Ya? Entonces aquí en este pequeño pues catequesis familiar, lamentablemente no se ha podido hacer en ninguna forma la catequesis familiar, ¿sí? Entonces todos en sus casitas van a rezar con sus papás el Padre Nuestro, ya que Jesús pues nos invita a que siempre estemos unidos como familia, ¿sí? Como familia, pues siempre vamos a estar presentes ahí. Bueno, mis queridos niños, que tengan una buena tarde, que Dios me los bendiga y sobre todo no se olviden de hacer las tareas. Antes de eso, que me olvidaba, no todos nuevamente me parece que están viendo las clases de catequesis, pero siempre les estoy dejando los videos ahí para que ustedes puedan ver, ustedes puedan repetírselos las veces que puedan ver, si no entendieron algo vuelvan a verlo, ¿ya? Entonces la parábola pues que Jesús nos enseña, que nos enseñó este día pues es sobre el maestro de la ley, ¿ya? Entonces, cuando Jesús quería sorprender el ejemplo, digamos, ¿no? Habían personas que se querían pasar de vivos y decían, ahora lo vamos a coger a este Jesús a ver si es que puede contestar. Pero Jesús era tan inteligente, tenía el don de Dios, que a él no le podían ni siquiera desmentir lo que él dice, porque él sabía todo en su totalidad,
qué tenía que decir, cómo tenía que actuar, todo eso tenía que ser. Entonces Jesús, como es el Hijo de Dios, sabía lo que te estaba diciendo, ¿ya? Entonces, mis queridos niños, nuevamente les animo a que, sigan escuchando y viendo las clases de catequesis. Ya falta muy poco, no decaigan, no dejen esto de lado. Me parece que la mayoría ya sale a vacaciones. Lo más lindo es salir a vacaciones, qué bueno. Entonces, todos pues en sus casitas, ayudar a poner esa mano, a poner ese granito de arena, ya que en esta situación está muy difícil ahora. ¿Sí? Bueno, mis queridos niños, que el Diosito me los bendiga, que se me cuiden y se me guarden. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Chao y pasen bien.